Después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe. Déjenme decirles antes de iniciar con nuestro tema, hermanos, bien contento de estar aquí con ustedes. Gracias, hermanos, por la invitación que han hecho a este servidor, precisamente de venir a exponerles la palabra de Dios. Un gran privilegio, una gran responsabilidad también. Y hermanos, pues queremos decirles que estamos contentos de estar aquí con ustedes. Y hermanos, pues también nuestros hermanos allá en la congregación donde este servidor predica, que es en la congregación de Tyler. Hay dos congregaciones allá, hermanos. La donde está este servidor le llaman, está al norte de la ciudad y por eso le dicen el norte de Tyler. Y pues ellos sabían, hermanos, que veníamos para acá precisamente para predicar la palabra y nos encargaron, hermanos, envíeles saludos allá a los hermanos. Les digo, van a estar de diferentes congregaciones, a todos, sin conocerles, ¿verdad? Les dicen saludos, hermanos, reciban saludos, ¿verdad? Cumplo mi encargo que me dieron por ahí los hermanos. Y pues, hermanos, un tema, pues déjeme decirle, ¿verdad? Cuando yo vi la invitación, ¿verdad? Y vi el tema, dije, pues hablar de la gracia de Dios pues va a estar facilito, ¿verdad? Pero, hermanos, ya viendo el tema, digo, hay tantas cosas que decir de la gracia. Y pues usted sabe, ¿verdad?, que el tema central de las conferencias es pasajes difíciles de entender. Pasajes difíciles de entender. Y hermanos, en este día estamos hablando, o nuestros hermanos oradores han estado hablando de pasajes difíciles de entender en cuanto o acerca de la vida cristiana. Acerca de la vida cristiana, hermanos. Se han estado hablando de pasajes que de una u otra manera se relacionan con nuestro diario vivir. Acabamos de escuchar, hermanos, antes de la comida, hermanos, a nuestro hermano Paco Rodríguez, exponiéndonos el tema acerca de Mateo capítulo 5, versículo 32, Mateo 19, 9, ¿verdad? Salvo por causa de fornicación. Y hermanos, si no podemos negar, ¿verdad?, como nuestro mismo hermano Paco decía, que ese tema son temas, hermanos, de nuestro diario vivir. Es cada vez más seguido, hermanos, que estamos viendo este tipo de cosas. Y precisamente por eso se llama así el tema de hoy. Pasajes difíciles de entender acerca de la vida cristiana. Y hermanos, precisamente para concluir este día de conferencia se le ha encargado a este servidor, ¿verdad?, hablar del pasaje de Efesios capítulo 2 versículo 8, como nuestro hermano Ángel nos mencionaba, ¿verdad? Un pasaje, hermanos, que nos habla de la vida cristiana de cierta manera también, hermanos. La gracia es un tema, hermanos, con el que usted y yo vivimos día a día. Un tema que desde los tiempos del apóstol Pablo ya estaba causando bastante confusión, hermanos. Bastante confusión. De tal manera que entre la hermandad en la iglesia del tiempo del apóstol Pablo, hermanos, había gentes que tenían conceptos bien equivocados, pero completamente errados acerca de la gracia de Dios. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado divinamente, por supuesto, habla y escribe, hermanos, acerca de este tema. Y hermanos, y precisamente pues es de ese tema del que vamos a estar hablando, la gracia de Dios en esta hora. Creo sinceramente, hermanos, que nunca vamos a poder usted y yo enfatizar lo suficiente el tema de la gracia de Dios, hermanos. Lo importante que es entender correctamente este tema. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque si uno se equivoca al entender este tema, hermanos, de la gracia de nuestro Dios, déjeme decirle que Satanás ya no va a tener que preocuparse por las demás doctrinas. Si Satanás logra sembrar en su corazón y en el mío una idea equivocada, una doctrina equivocada con respecto a la gracia de Dios, déjeme decirle, no importa que todas las demás doctrinas estén correctas, todas las que usted y yo practiquemos. Si usted y yo tenemos un malentendimiento de la gracia de Dios, hermanos, estaremos condenados eternamente. ¿Se da cuenta entonces por qué estamos mencionando que nunca podremos enfatizar lo suficiente la importancia de entender correctamente este tema?
El tema de la gracia de Dios, hermanos, lamentablemente ha sido malentendido, ha sido tan torcido, hermanos, tan cambiado de su sentido y significado bíblico. Y como consecuencia ha provocado pues diferentes vertientes, hermanos, en cuanto a los errores, en cuanto a la apreciación de la gente con respecto a la gracia de Dios. Por una parte, hermanos, creo que hay más, ¿verdad? Pero voy a mencionar dos, al menos. Por una parte están los que piensan que la salvación, la gracia de Dios, hermanos, pues está basada en un sistema legalista. Está basada en un sistema, hermanos, como le estaba basado el del Antiguo Testamento, en un sistema de ley, en un sistema de obras. De tal manera, hermanos, que hasta el día de hoy, por increíble que parezca, amigos que nos acompañan, por increíble que parezca, hay grupos religiosos dentro de esa religión, por así llamarlo. Usted sabe que hay diferentes religiones, grandes religiones en el mundo. Me refiero al hinduismo, ¿verdad? Al islamismo, ¿verdad? Y una de esas grandes religiones en el mundo, por así decirlo, no es el cristianismo. Y dentro del cristianismo hay muchas denominaciones, muchos grupos, hermanos, que hasta el día de hoy, por increíble que parezcan, están todavía, hermanos, regresando al sistema de ley antiguo, al Antiguo Testamento. A tal grado, hermanos, que todavía hoy, ¿verdad?, dicen y enseñan, ¿verdad?, que debemos estar bajo los 10 mandamientos de Moisés. Cosa, hermanos, que el apóstol Pablo aquí en Romanos, bueno, aquí en Efesios de cierta manera, en Romanos, en Gálatas, en Corintios, hermanos, y en cada una de sus cartas el apóstol Pablo ataca. Porque ese era el problema que estaba allá. Y déjeme decirle, ese era el problema que estaba en aquel tiempo, en tiempos del apóstol Pablo, con algunos que tenían esa mala interpretación de la gracia de Dios. Ellos decían, sí, eres salvo, ahora que ya eres cristiano, ahora que ya te bautizaste, pero ¿sabes qué? Pero todavía necesitas circuncidarte, todavía necesitas estar bajo la ley de Moisés. Y parece increíble, hermanos, pero todavía hay gente, hoy en día, como dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 3, hermano, que todavía cuando se lee a Moisés, todavía les queda el velo, hermanos, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero déjeme decirle también que por una parte están este tipo de personas, hermanos, y por otra parte están otra corriente, por así decirlo, que dice, no, ¿sabes qué? Entonces no es la cuestión de irnos por un sistema legalista de obras, sino ahora es por la gracia, en este caso, hermanos, por fe. Y no hay problema que sea por fe, hermanos, siempre y cuando hubiera sido o fuera la fe bíblica, la fe obediente. Pero ellos dicen, es por fe, por gracia. Ya Dios lo hizo todo y nosotros no debemos hacer o no podemos hacer nada para recibir nuestra salvación. Y vamos a estar hablando acerca de eso, hermanos. Déjeme decirle que ese es el meollo del asunto. Parece fácil entenderlo, pero hermanos, a veces, hasta el momento, hermanos, ha causado tanta confusión. Amigos que nos acompañan, pues para que usted, ¿verdad?, esté atento a esto que vamos a estar mencionando. Y la pregunta es, ¿por qué ha sido tan mal entendido, hermanos? Bueno, creo que el apóstol Pedro, hermanos, nos habla acerca de esto que vamos a estar mencionando, al menos esto que está registrado aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, y en otras partes que vamos a estar analizando precisamente del tema de la gracia, del cual el apóstol Pablo habla. Y vea, por favor, que el apóstol Pedro nos explica por qué hay tanta confusión, hermanos, por qué a veces estos pasajes son difíciles de entender. Vea, por favor, allá, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro 3:15 nos dice de esta manera: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjese, Dios, hermanos, en su paciencia la utiliza precisamente para salvarnos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas. Fíjese, casi en todas sus epístolas, y esto incluye, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 3, hermanos, y cantidad de pasajes que hablan acerca de la gracia de Dios, escritos por el apóstol Pablo, inspirado divinamente, por supuesto. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice el apóstol, hay algunas difíciles de entender. Y yo creo, hermanos, que nuestros hermanos basaron, ¿verdad?, el tema de las conferencias en este pasaje. No sé, no me he puesto de acuerdo con ellos, no he hablado con ellos, pero al ver este pasaje, hermanos, pasajes difíciles de entender, pues aquí está, hermano.
Fíjese cómo el apóstol Pedro dice, ¿sabes qué? Hay algunos pasajes difíciles de entender del apóstol Pablo. Y note lo que dice. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo quiero mencionarle, hermanos, este versículo 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT que mencionaba nuestro hermano Paco. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes, los indoctos, y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Fíjese nada más. Note por favor el versículo 17 en la versión PDT. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Fíjese cómo entonces, hermanos, tenemos de parte de Dios una gran responsabilidad usted y yo como cristianos. El estar, hermanos, entendiendo correctamente en su contexto la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, pues vamos a ver este pasaje que se nos ha encargado, Efesios capítulo 2, versículo 8. Vea por favor allá en su Biblia, espero que la traiga, ¿verdad? Que no solamente se conforme con verla en pantalla, porque a veces, hermanos, precisamente la espada espiritual, que es la palabra de Dios, usted necesita afilarla. Usted necesita por ahí entrenarse en ella, ¿verdad? Hacer unas oraciones en ella, ¿verdad? Y aquí en la pantalla, pues usted no va a poder hacerlo. Dice Efesios capítulo 2, hermanos, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el pasaje, hermanos, precisamente que vamos a estar estudiando. Y hermanos, pues yo sé que la hora ya es precisamente la más pesada, ¿verdad? Ya es la última conferencia. Me decía ahorita un hermano, ¿verdad? Claro, conciso, preciso, ¿verdad? Y pero consolador o edificador, ¿verdad? Inspirador. Y hermanos, qué grande responsabilidad. Decía otra persona, hermanos, no recuerdo el autor, pero decía, la palabra de Dios para aquel que va a exponer, dice, el Espíritu Santo se cierne sobre la congregación. Los que escuchan son almas inmortales. Y no recuerdo qué más decía esta persona. Dice, y el resultado puede ser el infierno o la vida eterna. ¿El resultado de qué, hermanos? El resultado de lo que se exponga. Y dice y concluye esta persona, qué grande responsabilidad. Qué grande responsabilidad, hermanos. El apóstol empieza diciendo aquí, hermanos, el versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Y quiero enfocarme, hermanos, precisamente en que algunas personas han estado mencionando, ¿verdad?, acerca de este pasaje. Amigos que nos acompañan, quizás usted, amigo que nos acompaña, usted tiene esta idea, porque así le han enseñado, porque así le ha aprendido, de que usted en su salvación no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Y déjeme decirle que eso de cierta manera es verdad. Es una verdad, hermanos, pero déjeme decirle, es una verdad a medias. Y ahorita vamos a decir, nos vamos a referir más exactamente a esto, hermanos. Pero grupos de personas, hermanos, grupos religiosos a nuestro alrededor, están enseñando, hermanos, que la salvación por gracia incluye solamente la fe. El hecho de creer, que usted crea, ¿es así como usted ha entendido la gracia de Dios? Déjeme decirle cómo lo presentan estas personas. Las personas dicen, hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo que gracia es un regalo. Y déjeme decirle, esto es cierto. La palabra gracia, hermanos, pues realmente lo que significa un regalo de Dios, un don de Dios, hermanos, gratuito e inmerecido. No lo merecemos. Es un regalo de Dios. Sí, hermanos.
Pero el detalle es que estas personas están diciendo, hermanos, que el regalo es la fe. ¿Por qué? Porque note otra vez, note Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, noten, por medio de la fe. Y dicen ellos, hacen énfasis en esto, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Y qué están diciendo ellos que es el don de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? Ellos dicen la fe. La fe es el regalo de Dios. La fe es el don de Dios. Y hermanos, y ellos dicen, ¿verdad? Que esta fe es una fe verdadera, una fe salvadora, y por lo tanto, ¿verdad? Como somos justificados, tiempo pasado, no está basado en nosotros en lo absoluto. Está basado en lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? En la obra terminada de Jesucristo. Y cuando Jesucristo, allá en Juan 19:30, dijo, consumado es, está diciendo, ¿sabes qué? Todo está hecho. Todo está hecho. En otras palabras, significa que la deuda está completamente pagada y que nosotros no podemos hacer nada precisamente para poder recibirla. Así que la fe, según ellos, es lo que nos justifica. ¿Recuerda usted Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe, dicen ellos. Ahí está claramente, ¿verdad? Es la fe la que nos salva. No lo hacemos con nuestras propias obras, sino, ¿verdad?, con la fe que en este caso es un regalo de Dios. Esta fe es capaz de hacer esto y no está basada en nada que hagamos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hermanos, la pregunta aquí ¿es esto cierto? Amigos, ¿es esto cierto? ¿La fe es un regalo de Dios para usted? Pues amén, dice por ahí alguien, ¿verdad? Déjeme decirle que no. No. Este pasaje, hermanos, y por eso decíamos, hermanos, no podemos menospreciar, no podemos enfatizar lo suficiente la importancia de entender correctamente este pasaje. Y es precisamente porque muchas personas han entendido que la fe es el regalo de Dios. Porque ahí dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero sí, hermanos, pero ¿cuál es el regalo? ¿La fe o la salvación? Definitivamente, hermanos, que no es la fe. El regalo que Dios nos da es la salvación. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Ahí está, hermano. Por gracia eres salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No es por ti que hayas sido salvo por gracia. Es por Dios. Es un don de Dios. Hermanos, el regalo es precisamente, hermanos, la salvación. La fe, hermanos, es el producto de escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, hermanos, la palabra de Dios. La fe, déjeme decirle, no es el regalo de Dios. Precisamente, hermanos, es algo que usted y yo precisamente hacemos, ¿verdad? Para recibir ese conocimiento, para recibir esa fe en Dios. No es un regalo arbitrario dado por Dios, hermanos. No es un regalo arbitrario dado por Dios. Y déjeme decirle, ¿verdad? Si Jesús pagó todo, si como estas personas enseñan cuando dice que Jesucristo allá en Juan 19:30, consumado es, Jesús ya pagó todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué, hermanos? Es que Dios, el apóstol Pablo, o Dios por medio de él, nos está diciendo que nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Para qué ocuparnos, hermanos, en algo que ya está completamente terminado? En algo completamente consumado. No, hermanos. Si no tenemos parte en nuestra salvación, entonces, ¿por qué la promesa de Dios por medio del apóstol allá en Romanos 2:7, donde nos dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad? ¿Por qué, hermanos? Si ya estamos salvos por gracia, si para qué estamos buscando precisamente este tipo de cosas. El escritor a la carta a los Hebreos nos advierte, ¿verdad? Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que procurar entrar en aquel reposo? ¿Que Jesucristo no hizo ya todo por nosotros?
Definitivamente, hermanos, que esta interpretación está equivocada. Y déjeme decirle que creo que lamentablemente muchas personas, hermanos, están equivocándose en este punto. Pero déjeme decirle también, el apóstol Pablo, hermanos, no solamente habla acerca de este punto aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Habla de que usted y yo, ¿verdad?, nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y es el problema, hermanos, que estas personas, cuando tú y yo les hablamos de las cosas que Dios demanda para ser acreedores de aquella gracia, recibidores de aquella gracia, nos están diciendo, ¿sabes qué? Eso ya es una obra. Y bueno, hermanos, déjenme decirle primeramente, ¿verdad?, o antes de esto, que el apóstol Pablo allá en Romanos, para mencionarle antes de hablar de Romanos capítulo 3, que el apóstol Pablo desde el capítulo 1, hermanos, está mencionando, ¿verdad?, acerca de todas aquellas personas, de hecho de todos los seres humanos que estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. En el capítulo 1, hermanos, versículo 18 en adelante, está hablando precisamente de esas personas depravadas, hermanos, de esas personas malas, de malas entrañas, perversos, que están, hermanos, enfocados a dar deleite a la carne, de que les gusta hacer daño, hermanos, y lo hacen. Hermanos, de aquellas personas que les gusta darle a la carne lo que la carne les pide. En el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 2, habla precisamente de aquellas personas que, hermanos, que se cuidan, que tratan de ser buenas, pero, hermanos, pero que tarde o temprano también pecan. Y dicen, también ustedes están bajo pecado. Y en el capítulo 3, hermanos, se está enfocando ahora, desde el capítulo 2, versículo 17, a los judíos. Los judíos que creían que por ser hijos de Dios, según ellos, ¿verdad?, por ser hijos de Abraham, por tener la ley, hermanos, ya estaban justificados delante de Dios. Y Dios les dice, y Dios por medio del apóstol les dice, ustedes también. Es decir, los pecadores, hermanos, los impíos, están bajo pecado. Aquella gente que tú y yo decimos, es buena, no le hace mal a nadie, no se mete con nadie, es una muy buena persona, linda persona. Déjame decirte, también ella está bajo pecado, porque tarde o temprano peca, o ha pecado en su vida. Y los judíos, pues no se diga. Entonces, considerando esto, hermanos, el apóstol Pablo dice precisamente que todos están bajo pecado. Y ahora, en Romanos capítulo 3, versículo 21, note lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Quiero que note esto, hermanos. Pero ahora, dice el apóstol, si usted lee allá en casita la carta a los romanos, se va a dar cuenta de que desde el capítulo 1 en adelante, el apóstol Pablo estuvo hablando de la dispensación antigua, hermanos, el Antiguo Testamento. Y él dice, pero ahora, y está haciendo una diferencia. Y sabe usted, amigo que nos acompaña, hay gente que hasta el día de hoy no entiende que hay una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Este versículo, hermano, nos está aclarando que hay una diferencia, pero ahora, hermano, las cosas son distintas. Pero ahora, aparte de la ley, hermanos, no tiene que ver con la ley, es algo aparte. Y déjame decirle que a eso me refería hace un momento, cuando decíamos que grupos legalistas, hermanos, están diciendo que todavía tienen que estar bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, específicamente bajo los 10 mandamientos. No, el apóstol Pablo aquí lo está diciendo claramente, ahora es algo distinto. ¿Distinto a qué? A lo que nos acaba de decir en los versículos 9 al 20, hermanos, del capítulo 3. No hay justo ni aún uno. ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia de la ley demandaba que al pecador se le castigara. Y, hermanos, y al justo se le absolviera. Dios mismo, hermanos, Dios mismo lo dice. Vea por favor Proverbios 17:15, hermanos. Proverbios 17:15. Fíjese cómo Dios desde el Antiguo Testamento, Éxodo 23:7, hermanos, también nos habla acerca de esto. Proverbios 17:15 nos dice, el que justifica al impío. Note, ¿ha conocido usted o ha tenido la experiencia o familiares que han pasado por experiencias terribles, hermanos, de ir ante un juez, ante un juzgado? Y, hermanos, y que a esa persona que es inocente, usted sabe que es inocente, y se le castiga como si fuera culpable, se le condena. Fíjese lo que dice aquí. El que justifica al impío, en otras palabras, el que dice que un culpable es inocente, hermanos, y también
el que condena al justo, en otras palabras, el que al inocente lo condena, ambos, dice, son igualmente abominación a Jehová. Éxodo 23:7, hermanos, vea por favor este pasaje. Éxodo 23:7, donde la Escritura nos dice claramente, hermanos, la justicia de Dios. Éxodo 23:7 nos dice: de palabra de mentira te alejarás. Y note, y no matarás al inocente y justo. ¿Por qué? Dice Dios. Porque yo no justificaré al impío. Hermanos, Dios no va a justificar al impío. Y fíjese cómo entonces, hermanos, vemos que la justicia de Dios, hermanos, precisamente es darle a cada quien lo que merece. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Es cierto, hermanos, la justicia de Dios, la gracia, por así decirlo, ¿verdad? Esa parte de la ley, pero el hecho de que sea aparte de la ley, no significa, hermanos, que en la misma ley no estuviera profetizada. Ya Dios, hermanos, había dado de antemano información acerca de esta gracia desde el mismo Antiguo Testamento. Versículo 22 de Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, hermanos y amigos, es simple y sencillamente dar a cada quien lo que merece. Por eso, hermanos, la gracia es un regalo inmerecido. Porque lo que usted y yo merecemos por nuestro pecado, hermanos, es la muerte. Usted sabe, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hermanos, la justicia de Dios es darle a cada quien lo que merece. Y hermanos, si Dios no iba a permitir que un inocente fuera condenado, mucho menos tampoco, hermanos, que un culpable fuera absuelto. Pero noten por favor lo que nos dice ahí en el versículo 22, porque no hay diferencia. No hay diferencia, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Déjeme decirle que usted y yo, lamentablemente, y aquí es donde empiezan a ver, hermanos, los malos entendimientos de pasajes como este de Efesios 2:8. A veces usted y yo pensamos de que, ¿sabes qué? El hermano Alberto, fíjate, es un hermano que, pues sí, debe de tener pecados, pero, es un gran predicador. Digan que sí, hermanos, ¿verdad? El hermano Paco, hermanos, no, hombre, qué bárbaro, tiene toda la vida predicando la palabra de Dios. Y hermanos, pues el hermano sí comete pecados, pero no, yo no, ¿qué va? Yo soy bien pecador. Sí trato de vivir la vida cristiana, pero yo no puedo y yo peco mucho más que el hermano Paco, yo peco más que el hermano Castro. Y empezamos a veces a comparar, de aquí de la congregación, el que se va a salvar, si acaso alguien se salva, es el hermano fulanito y es el hermano sutanito. ¿Por qué, hermanos? Porque empezamos a categorizar, usted y yo, los pecados. Hermanos, dice el pasaje, no hay diferencia. Tú la haces probablemente, pero delante de Dios, hermanos, no hay diferencia. Delante de Dios, pecado es pecado. ¿Ha pensado usted o ha sabido de hermanos o casos de hermanos que dicen, mira, el hermano es bien fiel, él no falta a ninguna reunión, él ahí está siempre apoyando, él esto, él otro, y hermanos, puras virtudes, y dicen, este hermano tiene mucha fe, pero el hermano tiene poquita fe? Hermanos, déjeme decirle, delante de Dios no hay diferencia, hermanos. O tienes fe, hermanos, o no tienes. O tienes pecado, o no tienes. Así de simple. Pero la pregunta es, hermanos, ¿quién puede decir de nosotros que no hemos pecado? Todos. Precisamente por eso, hermanos. ¿Qué es lo que merecemos por nuestro pecado? La muerte. Y ahí es donde entra entonces la gracia. Es algo inmerecido, hermanos.
Pero note por favor lo que dice en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y aquí está el punto, hermanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, gran cantidad de palabras aquí en estos versículos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Alguno pensaría, hermanos, que gracia y gratuito son cosas iguales, son semejantes, pero no del todo, hermanos. Es cierto que la fe es gratuita. ¿Qué quiere decir cuando decimos gratuita? Que tú y yo no hemos pagado nada por nuestra salvación. Aunque, como decía hace rato, hermanos, hay hermanos, y lamentablemente dentro de la iglesia del Señor, que piensan que han pagado por su salvación. Hermano, ¿y usted cómo ve? ¿Usted se va a salvar? Sí, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ya me bauticé. Por eso, porque ya me bauticé. Como diciendo, hermanos, yo pagué. No, hermanos. ¿Qué es el bautismo? Qué grande obra es eso, hermanos, para ser salvo, por el hecho de haberte bautizado, por el hecho de que tú te hayas bautizado. Si usted dijera, esta pila está llena de pirañas, ¿verdad? Cuando usted se metió y estaba pirañas hambrientas, si usted se metió, a lo mejor pudiera decir una gran obra. No cualquiera hubiera hecho eso. Pero hermanos, ¿qué es? ¿Qué grande obra es el bautismo? Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, hermanos, es gratis no haber pagado. Pero déjeme decirle, también es inmerecido, hermanos, la gracia. No la merecemos, lo que merecemos es la condenación. Pero dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y amigos que nos acompañan, Dios, por medio de su gracia, nos salva, hermanos, pero por medio de Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús. Y Gálatas capítulo 3 versículo 27, así como Romanos capítulo 6 versículo 3 en adelante, nos hablan de que usted y yo estamos en Cristo, entramos en Jesús, en el bautismo, hermanos y amigos. En el bautismo. Dice allí el pasaje, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Por medio de la fe, hermanos, como propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Déjeme decirle que a veces este tipo de palabras que no utilizamos mucho, hermanos, son las que a veces nos causan confusión. La propiciación, hermanos, quiere decir al menos dos cosas. Yo sé que probablemente agarramos un diccionario y vamos a encontrar más términos, más definiciones. Pero al menos dos cosas. Propiciación quiere decir, hermanos, que viene del sentido de aplacar. Recuerda usted que allá en Romanos capítulo 1 versículo 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, hermanos, se revela contra toda impiedad e injusticia desde el mismo cielo. La ira de Dios. Y hermanos, Dios está airado. Dios está enojado, hermanos, precisamente por el pecado. ¿Recuerda usted el periodo antediluviano? Aquella gente, hermanos, que su pensamiento era de continuo solamente el mal. Dios estaba airado, hermanos, estaba enojado. No podía entender cómo el hombre solamente quería pensar o estaba pensando en el mal. Hasta que llega un momento, hermanos, en que dices, en su ira voy a destruirlos a todos por medio de un diluvio. Dios hoy en día, hermanos, está airado. Sigue enojado, hermanos, por el pecado. Y es lo que dice aquí, hermanos. Mas Dios muestra, porque la ira de Dios se revela. No se reveló, hermanos. Se revela constantemente. Tiempo presente perfecto, hermanos. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, hermanos. Pero déjeme decirle, la ira de Dios, hermanos, no obra o no es como, no es algo injusto. Es algo justo, hermanos. No es una venganza parcial. Ah, me la hiciste, ahora me la pagas. No, hermano, no es así. La ira de Dios es algo justo, hermanos. ¿Sabe a qué se parece? Valga la comparación, hermanos, a la justicia, hermanos, de los hombres. Una persona, hermanos,
es encontrada practicando algún delito, y hermanos, y es apresada, es detenida, y hermanos, y es llevada ante las autoridades, y se le va a aplicar un castigo que va de acuerdo, hermanos, al código penal de esa ciudad, de ese país. Pero no es algo, hermanos, que se haga parcialmente, no. Es la justicia, hermanos. Se está satisfaciendo la justicia, se está penalizando a aquella persona por haber cometido aquel crimen, por haber violado aquella ley. Y déjeme decirle, hermano, que cuando la ley de Dios se viola, hermanos, la ira de Dios se hace presente. Y es entonces, hermanos, cuando la ira de Dios tiene que ser aplacada, satisfecha. ¿Recuerda usted, hermanos, esa historia o eso que allá en primaria nos enseñaron, verdad, acerca de nuestros antepasados, los aztecas? Yo recuerdo, hermanos, que vi una película llamada, hasta el nombre se me olvidó, pero era de mayas, hermanos, de mayas. Apocalipto, hermano, Apocalipto, esa película. Y estaba viendo, hermanos, esa película en donde apresan o van y capturan a una tribu y los llevan a esa tribu, hermanos, allá hasta su ciudad. Y hermanos, si lo están llevando a todos esos presos, los están llevando hacia una pirámide. ¿Sabe para qué? Para sacrificarlos, para matarlos, hermanos, para sacarles el corazón. ¿Con qué finalidad, hermanos? Con la finalidad de ofrecérselo a sus dioses. ¿Sabe por qué? Porque según ellos, aquellos dioses estaban airados, estaban enojados. Y hermanos, ¿y qué no es lo mismo que pasa hoy en día? Que gente, hermanos, dice, es que Dios está enojado conmigo y entonces yo voy a ponerme en paz con Él. Yo quiero hacer esa propiciación. Yo voy a ir caminando de rodillas para llegar hasta allá y ponerme en paz con Dios. Hermanos, déjeme decirle que la propiciación aceptada por Dios fue solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí claramente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, fíjese, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, hermanos. Propiciación, ¿se acuerda usted del arca del testimonio, del arca del pacto, el arca de la alianza en el Antiguo Testamento, que estaba ya precisamente en el lugar santísimo del tabernáculo? Y el arca, hermanos, tenía una tapa. Esa tapadera, hermanos, por así llamarle, era que aparte tenía por ahí los querubines, ¿verdad? Esa tapadera era el propiciatorio y cubría, hermanos, prácticamente la gloria de Dios. Recuerde usted que en esa arca, hermanos, estaban las tablas del testimonio, la vara de Aarón que reverdeció y algunos otros elementos, hermanos. El maná, ¿verdad? Que había dado Dios allá al pueblo. Y hermanos, precisamente esa tapa llamada propiciatorio cubría la gloria de Dios. Y hermanos, y aquella sangre, hermanos, ya no penetraba, por así decirlo. Aquella sangre que el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, rociaba sobre aquello. Bueno, precisamente, hermanos, de eso se trata la propiciación, de cubrir. Cristo, hermanos, es nuestra propiciación, es nuestra tapadera. Es lo que es el que nos cubre de nuestros pecados delante de nuestro Dios, los oculta delante de Él. Él es la propiciación. ¿Y qué cosas, hermanos? Fíjese cómo todas las culturas paganas que tenían dioses paganos, hermanos, como los aztecas, como, hermanos, todos aquellos eos de Palestina, los eteos, los cananeos, en fin, todos eos, tenían, hermanos, ¿verdad?, el hecho de que querían pagar y calmar la ira de sus dioses con sacrificios de sus propios hijos. ¿Se acuerda usted que hasta Manasés, hermanos, el hijo de este hombre, del rey Ezequías, llegó a hacer eso? Llegó hasta matar a sus propios hijos, un rey de Judá, hermanos, por increíble que parezca. En mi concepto, el peor de los reyes de Judá. Llegó al extremo de sacrificar a sus propios hijos a Moloc. Fíjese que a diferencia de esos dioses paganos, hermanos, Dios no pide que te sacrifiques o que pagues con la vida tuya o la vida de alguien más. Él, en su amor y su misericordia, hermanos,
Él se dio a sí mismo. Él dio a su Hijo Jesucristo, que es Dios, hermanos. Dios se dio a sí mismo para ser, como dice más adelante el apóstol Pablo, el justo, el que castiga el pecado, pero también el que justifica. Vea por favor, o bueno, continuando aquí con Romanos, hermanos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre, para manifestar, fíjese, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo, que está hablando el apóstol Pablo, y por supuesto en el nuestro, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, Dios es justo. Y no se ha puesto a pensar usted, ¿cómo es Dios justo? ¿Cómo puede ser Dios justo? Porque justo es, hermanos, darle a cada quien lo que merece. ¿Y cómo pudo? Si Abraham, hermanos, cometió errores o no. Claro que cometió errores. ¿Recuerda usted que Abraham, hermanos, tuvo miedo por su vida? Y le dijo a su mujer, miente y di que eres mi hermana. Mentira medias, hermanos. Era su hermana también, ¿verdad? Pero, hermanos, no digas que eres mi esposa, en otras palabras. Cobarde, hermanos. ¿Cómo es que Dios pudo perdonar no solo a Abraham, hermanos, sino a David? A David, hermanos, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también, hermanos, cometió pecado. Y vaya que terribles pecados, hermanos. No solamente una cosa lo fue llevando a la otra, ¿no? Abusó de aquella mujer. La despachó, hermanos. Ahora sí, ya te usé, vete, lárgate. Y ahora cuando está embarazada, hermanos, trae a su marido para tratar de tapar su fallo. Y cuando no puede lograrlo, hermanos, llega al extremo de convertirse en un asesino. De uno de sus grandes, de uno de sus héroes, hermanos. De sus mejores soldados. Imagínense. ¿Cómo puede ser Dios justo? ¿Qué justo no es darle a cada quien lo que merece? ¿Qué merece David? Merece la muerte, hermanos. Pero ¿por qué no murió? ¿Por qué lo perdonó Dios? ¿Por qué David, hermanos, en el Salmo 32 dice, bienaventurado al hombre o el varón a quien Dios no culpa de pecado? ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Por lo que está diciendo aquí el apóstol. Porque, hermanos, en Cristo, para Dios, usted sabe, para Dios no cuenta el tiempo, hermanos. Para Dios el tiempo no tiene significado. Y Él, hermanos, pasajes como Efesios capítulo 1, versículo 4 y como muchos más, nos hablan de que Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser la propiciación de los pecados. Él sabía que en Cristo, hermanos, que Él mismo iba a pagar por los pecados de las personas. Pero ¿sabe hasta cuándo lo hizo manifiesto? Hasta el tiempo de Jesucristo. ¿Por qué pudo perdonar a David, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de Cristo? Porque él ya sabía, hermanos, del pago. Y donde esos pecados de David, en donde los cobró el Señor, precisamente en Jesucristo. Por eso es que dice, hermanos, en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y que usted vea y usted entienda que Dios es justo. Dios fue justo en haber perdonado a David en aquel tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque esos pecados ya estaban pagados en la misma eternidad en la persona de Jesucristo. Dice el versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está la jactancia nuestra, hermanos? ¿De qué se jactaban los judíos? Se jactaban de la ley. Se jactaban de ser hijos de Abraham. Y yo me pregunto, hermanos, ¿y usted y yo de qué nos jactamos? Cuidado, hermanos. El tema de la gracia lamentablemente ha sido malentendido muchas veces, no solamente por el mundo sectario, hermanos, sino a veces por el pueblo de Dios. No, es que, déjame decirle, personas, hermanos nuestros que se jactan. Es que yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque yo oí el Evangelio, me arrepentí, creí en el Señor, me arrepentí, confesé mi fe y me bauticé. Así que yo ya soy salvo.
y me jacto en eso. No, hermanos, no es algo que usted haya hecho por usted mismo. Es algo, hermanos, que Dios hace. Vea por favor Tito, hermanos, capítulo 3. Vea Tito, capítulo 3. Y fíjese lo que nos dice en este versículo 4. Tito, capítulo 3, hermanos. Y nótelo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, fíjese, hermano, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El bautismo, hermanos, y este es el problema con la gente denominacional, que no lo entiende, hermano. El bautismo no es algo que usted y yo hacemos, una obra por la cual nos merecemos nuestra salvación. No, hermano, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, hermanos, es en el bautismo cuando usted y yo, amigos, somos salvos delante de Dios y nos hacemos acreedores a esa gracia. Pero es bien distinto, hermanos, a decir que es por el bautismo que usted y yo nos salvamos. Señor, ya me bauticé, entonces ahora me debes la salvación. No, hermanos, y eso es lo que a veces se ha malentendido. De tal manera, hermanos, que hay gente que ya se bautizó y ahora, hermanos, está viviendo su vida sin ninguna diferencia. Está viviendo prácticamente igual que como vivía antes de bautizarse, pero confiado y jactado, hermanos, de que yo ya me bauticé, ya soy salvo, pero estoy viviendo como antes vivía en el mundo. No, hermanos, no es así. Cuidado, amigos que nos acompañan. Dios nos habla y nos enseña que su gracia es para todo mundo. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no, hermanos, de una fe, no, de una manera, teniendo una fe, hermanos, superficial. No, una fe obediente. Ahora, el hecho de que la salvación sea gratuita y que sea inmerecida no significa que sea incondicional. Hay condiciones. Y esas condiciones, hermanos, como lo es el bautismo, no es una obra meritoria. No es una obra, hermanos, por la cual usted, amigo, diga, ¿sabes qué? Usted está enseñando salvación por obras. Porque recuerde el pasaje, Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. En ese pasaje, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de obras meritorias. Obras con las cuales usted paga su salvación. No, hermanos. Por eso Tito 3:4. No por obras de justicia que usted y yo hubiéramos hecho. Es cierto, yo me bauticé, hermano. Pero eso no es una obra de justicia que yo hubiera hecho. Eso, hermanos, es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios me pidió hacer. Dios le pidió a Abraham, hermanos, para que mostrara su fe, que saliera de su tierra, de su casa, de su parentela, a un lugar que él no conocía. Dios le pidió a Abraham, muéstrame tu fe así. En otro momento, hermanos, Dios le pidió a Abraham, muéstrame tu fe, sacrificando a tu primogénito, tu único. ¿Por qué no le pidió eso a Noé, hermanos? Porque fue otra cosa lo que le pidió a Noé para manifestar su fe. Hermanos, a nosotros nos pide que creamos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos nuestra fe y que nos bauticemos para poder para poder manifestar esa fe que usted y yo tenemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Una fe, hermanos, que está dispuesta a mostrar en obediencia que, hermanos, que cree realmente en nuestro Dios, que cree que la propiciación de sus pecados es nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, amigos, que usted sea de una de esas personas que crea realmente en la propiciación de nuestro Señor Jesucristo, en la propiciación que Él vino a hacer por usted, el pago que Él vino a hacer en su lugar, para que Él, hermanos, hubiera sido el condenado, ¿verdad?, el que era pecado, y nosotros ser justicia de Dios en Jesucristo. Hermanos, usted que quizás haya tenido este pensamiento equivocado acerca de la gracia, recuerde, no hay diferencia.
Somos salvos no por obras que nosotros hayamos hecho. El bautismo, hermanos, no es de que usted le esté diciendo, oh, yo por haberme bautizado ya me gané mi salvación. No, hermanos. Abraham, hermanos, no lo hizo así. Abraham, cuando obedeció a Dios saliendo de su tierra, hermanos, sacrificando a su hijo, no lo hizo, oh, voy a sacrificar a mi hijo porque con eso me voy a ganar la salvación. Voy a salir de mi casa y de mi parentela porque con eso me voy a ganar la salvación. Y si no lo hago, me condeno. No, hermanos. Él lo hizo, ¿sabe por qué? Porque creyó en Dios. Y cuando usted cree en Dios de todo su corazón, va a hacer, hermano, lo que Dios le pide. Pero eso no va a ser algo, no lo va a pensar usted, ¿sabes qué? Esto ahora Dios me debes. No, hermano. No. Es por gracia que somos salvos. Dios quiera, hermanos, que usted y yo podamos tener ese concepto correctamente. Porque de esta manera, hermanos, usted y yo podremos estar recibiendo esa bendición de la gracia de Dios y no malinterpretando este pasaje. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar un himno que nuestro hermano tiene ya preparado en esta hora. Esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad